Nos reunimos un día más para reflexionar, meditar la palabra de Dios que nos ofrece en la liturgia del día de hoy, en este periodo de Pascua, en este mes de mayo. Y el día de hoy la reflexión yo la quiero titular como la verdadera libertad. Yo no sé si todos ustedes han tenido la experiencia, yo sé que la gran mayoría están ahora en ciudades, pero no sé si han tenido la experiencia de vivir en el campo o de haber pasado un fin de semana en el campo. Muchas veces estamos en la ciudad tan encerrados en nuestra rutina, en nuestros apartamentos, en nuestras cosas, que se nos olvida apreciar las pequeñas cosas de la vida, las que nos ofrece la naturaleza. Y una de esas cosas es ver el firmamento. Yo recuerdo cuando vivía en el campo, que a veces ya estando de noche salíamos ahí al césped, salíamos al jardín, nos acostábamos boca arriba y comenzábamos a ver quizá una noche despejada todas las estrellas. Y a veces comenzabas a imaginar y comenzabas a viajar y pensar qué habría más allá de todas esas estrellas. Pues muy bien, son detalles por los cuales Dios te comienza a hablar. Tú libremente comienzas a alimentar esos pensamientos, a imaginarte, pero te das cuenta clarísimamente de la mano de Dios y de su existencia en esos pequeños detalles de la vida, de la naturaleza. No sé si todos han escuchado hablar del físico, un físico inglés que se llama Stephen Hawking, que era una persona muy inteligente, que murió hace 2 años, 2018. Muy inteligente, de grandes descubrimientos, era un cosmólogo, una persona que se dedicó todo el tiempo a ver las estrellas, los movimientos de las galaxias, a ver todo el firmamento. Y es increíble que después de ver todo lo que vio, de estudiar todo lo que estudió, de ver la maravilla que hay en el firmamento inmenso, insondable, él murió como ateo. Una persona que se negó a creer en Dios, se negó a creer en la existencia de un ser supremo, que creó todo eso y que lo puso para nosotros deleitarnos con esa belleza. Él decía que las leyes de la ciencia son muy superiores a unas leyes de la fe. Y por tanto, para él, y lo dijo así claramente como ateo, para él Dios no tenía cabida en su vida. Un físico, una persona inteligente, una persona que lo tenía todo, toda la capacidad intelectual, que tenía todos los medios para ver toda esa creación de parte de Dios y no supo acoger con su libertad lo que Dios le estaba mostrando como un hecho ante sus ojos. Cuando se entra en contacto con ese universo, con esa naturaleza, con ese firmamento, con los animalitos, con la lluvia, con el sol, con un atardecer hermoso, es imposible que tú no te sientas atraído hacia esa belleza que viene de parte de Dios. Pero en el caso de él había algo en su interior que no lo dejaba ver. Podía estar viendo con los ojos físicos todas las maravillas de Dios, pero sus ojos interiores estaban ciegos. Y por eso dice el Evangelio de hoy, porque esos hipócritas eran bien hipócritas, como dice el Evangelio. Ya Jesús se había manifestado y se acercan y le dicen, oye, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Eres el Mesías o no? Y Jesús, que es bien directo, les dice, pero ya se los he dicho y no me creen. Ya lo has visto con los ojos físicos, pero tus ojos del corazón no lo creen. Qué frase fuerte dirigida a ellos. Y es una frase que se nos dirige el día de hoy para ver cómo está nuestra libertad, nuestra verdadera libertad. Porque vemos con nuestros ojos físicos, pero solo con los ojos del corazón acogemos con libertad lo que el Señor nos muestra en nuestras vidas. Y por tanto, la primera pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu creencia? El creer. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está tu fe? Ante todos esos hechos que se manifiestan a tu alrededor, la naturaleza, un hijo recién nacido, que es el milagro más grande que quizás hayas recibido una o varias veces en tu vida, el milagro de la salud, tantas cosas que a veces damos por sentadas. Ahora que estamos con este virus que nos tiene encerrados, yo creo que comenzamos a valorar muchas de las cosas que antes ni observábamos. ¿Cómo está tu fe al valorar todo eso? Porque muchas veces vemos, pero no creemos. O necesitamos, como Santo Tomás, ver para creer. ¿Qué nos impide entrar por esa puerta de Jesús? Porque Jesús en el Evangelio de hoy vuelve a hablar como pastor, que dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y en el Evangelio anterior él decía, yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará.
pero Jesús es la puerta, tenemos que entrar por esa puerta. Y por tanto, darnos cuenta cuáles son las actitudes que nos impiden entrar por esa puerta. Y muchas veces puede ser esa soberbia. Porque sí, vemos muy bien con nuestros ojos físicos, pero el corazón está tapado por ese egoísmo, por esa soberbia. Había otro ateo muy famoso, que ustedes recordarán, Nietzsche. Nietzsche negaba la existencia de Dios. Y por tanto, dice una historia que en una ocasión hicieron un mural, un graffiti, donde ponían la frase de Nietzsche: Dios no existe, firmado Nietzsche. Y después de un tiempo, cuando Nietzsche murió, alguien más colocó: Nietzsche no existe, firmado Dios. Es una frase que nos tiene que ayudar a ver con humildad nuestras vidas. Nosotros somos pasajeros. Tú y yo somos pasajeros, pero a veces somos tan soberbios, tan egoístas, que pensamos que somos el centro del universo, que vamos a vivir toda la vida. ¿Qué pasó con Stephen Hawking? Puede negar la existencia de Dios después de ver la maravilla de la creación, pero él ya no está, él ya pasó. Y la creación sigue estando ahí, como testigo silencioso de Dios mismo, que creó todo lo que está a nuestro alrededor. Dios existe. Nosotros existimos por su gracia, por su misericordia. Y por eso con libertad tenemos que pedir que abran nuestros ojos del corazón para verlo. Porque muchas veces nos dejamos llevar por obstáculos que impiden avanzar hacia el conocimiento de Dios. Además de esa soberbia, muchas veces la riqueza material. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por todo lo que es externo? Y puede ser que no sea mucha cosa, pero es una riqueza material que te impide ver lo que Dios realmente te está dando en tu vida. Recuerda que Jesús dice en el Evangelio del dinero, de las riquezas, que son como un señor. Y nadie puede servir a dos señores, lo dice el Evangelio. Nadie puede servir a Dios y al dinero, a las cosas materiales al mismo tiempo. Tenemos que darle más peso, más valor a las actitudes del corazón. Segundo obstáculo fuerte. Y aquí es donde se nos va a juzgar fuertemente por parte de Dios nuestro Señor, porque fue muy duro en el Evangelio. La rigidez del corazón. Jesús reprocha esa rigidez del corazón a los fariseos, porque les estaba mostrando continuamente el camino, les predicaba quién era Él, les predicaba la verdad, y ellos continuamente cerraban su corazón con rigidez. ¿Y cuántas veces nosotros no somos así? Es una rigidez que no es fidelidad a lo que Dios nos pide en la vida. Es una rigidez que es como una seguridad de sí mismos, una cuadriculadez. Decir, yo tengo mi camino hecho, que no venga nadie a decirme lo que yo tengo que hacer. Y muchas veces somos así. Y va pasando el tiempo, y van pasando los años, y nos vamos volviendo duros, ácidos, y nadie nos mueve de donde estamos plantados. Rigidez del corazón. Jesucristo nos está diciendo que tenemos que tener un corazón manso y humilde. Rígido no, manso, humilde, moldeable, lleno de amor. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces esa rigidez es la que nos quita la libertad? Tanta rigidez, tanto cuadriculadez, nos pone así, rígidos, que no nos podemos mover, no somos moldeables, y nos quita esa libertad de relajarnos, de movimiento, de tener paz, tranquilidad en nuestros corazones para aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque muchas veces eso es dejarse llevar solo por lo externo y no por lo interno. ¿Cuántas veces en una celebración nos dejamos, es un ejemplo, nos dejamos llevar solo por lo que vemos externamente, por la manera de predicar, por la manera en que se movió, por la manera en que levantó las manos, por la manera en que están llorando los niños, cuando la celebración es algo interno que tú tienes que vivir con tu fe, es algo que tú tienes que vivir delante de Dios, es un medio para acercarte a Dios nuestro Señor. Otro obstáculo para esa verdadera libertad es la pereza, que nos quita la voluntad de seguir adelante, nos lleva a otras cosas, una pereza que nos lleva a ser tibios espiritualmente. Sabemos que tenemos que alimentar el cuerpo con nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena bien servida, como todos nosotros sabemos, pero también tenemos que alimentar el alma. Y cuando somos tibios espiritualmente, dejamos de rezar. Y no se queda ahí porque comienza un proceso. Dejamos de rezar, dejamos meterse todo tipo de dudas, dejamos que vengan las tentaciones, comenzamos a pecar, comenzamos a alejarnos de Dios, vienen los vicios, y de la noche a la mañana, un caminito que empezó con un acto de pereza,
nos aleja por completo de Dios. Y pensamos que eso es por libertad. No, la verdadera libertad es no caer en esa pereza. La verdadera libertad es escoger a Dios y eso requiere esfuerzo. Y luego la mundanidad. La mundanidad que forma parte a veces de vivir los sacramentos de una manera equivocada. Un sacramento que es lo más grande que hay, que nos tiene que alimentar en nuestra alma, la Santa Eucaristía. Ahora que no la tenemos, ¿cómo la valoramos? Pero cuando la teníamos, ¿cuántas veces la vivíamos con mundanidad? Sin ese fervor. O ir porque estoy obligado a, o solo ir cuando hay un sacramento, cuando hay un matrimonio, una fiesta. Tiene que hacer parte de tu vida, vivirla con esa fe. O el sacramento de la confesión, también vivida con mundanidad, que en lugar de ser un encuentro con la misericordia de Dios para limpiar tu corazón, para renovar tu amor, ¿cuántas veces se convierte en una cita con un psicólogo? Donde voy a platicarle mis problemas, mis sufrimientos, donde a veces se me olvida platicar mis pecados y comienzo a platicarle los pecados del otro. ¿Cuántas veces? Es algo que me ha pasado mucho aquí en Brasil con algunas personas que llegan a la confesión. Hoy me pasó porque hoy estuve toda la mañana confesando en la parroquia. Llegan muchas personas, muchos con la fe de pedir perdón por sus pecados, pero llegan otros que dicen, hoy quiero confesar esto que me incomoda. Y usan mucho aquí en portugués la palabra incomoda. Y en alguna ocasión les he dicho, a ver, eso te incomoda, pero tienes otros pecados. Sí, pero lo que me incomoda es esto. Como si Jesucristo fuera una aspirina solo para aquello que te incomoda. Vas a la confesión con esa mundanidad de solo colocar aquello que me incomoda. Lo que pasa es que le grité a mi hijo y eso me incomoda. Pero estoy con un pecado gravísimo en la castidad y eso no te incomoda. No, eso no me incomoda. ¿Qué tipo de arrepentimiento es ese? Para recibir toda la gracia del sacramento, tenemos que clavarnos por completo y recibir toda la gracia, pero con una sinceridad de corazón. En fin, son obstáculos que nos impiden vivir esa libertad de corazón completamente. Recordar que cuando no vivimos esto es porque no estamos viviendo una verdadera libertad. La verdadera libertad requiere esfuerzo. La verdadera libertad requiere darnos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, acogerlo en nuestra vida, abrazarnos, porque lo que cuesta es lo que tiene un gran valor. Y eso es lo que vemos hoy en este ejemplo que les puse de Stephen Hawking, un físico que tenía todo para ver las obras de Dios en su creación, pero que en su interior estaba cerrado, no tenía una verdadera libertad, estaba atado a ese conocimiento, tanto conocimiento, pero estaba atado a él, estaba en una esclavitud que no tenía una verdadera libertad. Y el problema fue, como los fariseos y los hipócritas en el Evangelio, fue que no quisieron salir de ahí, porque recordemos esas palabras muy fuertes de Jesucristo, y así termino en el Evangelio. Mis ovejas escuchan mi voz, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Son palabras muy fuertes que Jesucristo le dirige a aquellos que no tienen la capacidad de abrir su corazón. Por tanto, el día de hoy vamos a pedirle a Dios que nos abra el corazón a esa verdadera libertad, que nos limpie los ojos del corazón para ver su voluntad, lo que tenemos que acoger en nuestras vidas, y que seamos ovejas de su rebaño, ovejas de su redil, que no tengamos que escuchar esas palabras que dirigió a los fariseos de ustedes no creen porque no son mis ovejas, porque no han abierto su corazón, porque no son humildes, porque no tienen una verdadera libertad. Que el Señor nos bendiga y que siempre con esa libertad podamos caminar hacia Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.